hacían lo mismo. Así que los deportados de esas naciones llegaban, por ejemplo, por darles un lugar, llegaban a Babilonia, y en Babilonia teníamos un grupito de israelitas viviendo con otro grupito de africanos, viviendo con otro grupito de europeos, viviendo con otro grupito de asiáticos. ¿Y yo qué hablo con ellos? ¿Cómo nos unimos para rebelarnos contra el imperio asirio? Si él no piensa lo que yo pienso, y él no cree lo que yo creo, y él no tiene el proyecto de vida que yo tengo. Así que Asiria, para que no se rebelaran contra él como imperio, desmembraba los pueblos que conquistaba y los revolvía para que se perdiera la unidad de identidad. Por eso es que se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. ¿Por qué? En ese entonces, la presión hacia Occidente que ejercía el naciente imperio de Asiria forzó a todos los estados palestinos a ocuparse de su seguridad. Al ver lo que hacía Siria, en Palestina trataron como de unirse, unámonos. Pero unámonos ¿entre quiénes? Entonces el rey de Samaria, el rey de Israel, se unió con Siria, con los sirios, y trataron de conseguir el apoyo de Judá para tratar de organizar un cuerpo de ejército más sólido para enfrentarse a esa potencia que era Asiria que se levantaba. En ese momento es que nacen las profecías de Isaías con relación al Mesías venido. Y es muy importante entenderlo, porque es el momento en el cual Isaías nos va a hablar de la llegada, de la aparición del Mesías. Con Siria. Los sirios eran pegaditos, vecinos de Samaria, del norte. Y los asirios eran de mucho más al nororiente, noreste. Ok. Entonces, Siria e Israel se alían para la defensa mutua y buscaron contar con el poder del Frente Palestino Unido. Judá se mantiene separada de esta alianza sirio-eframita, pero ellos ejercieron presión para hacer cambiar la idea del reino del sur. Entonces, Siria e Israel se unen y van y le dicen a Judá: únete a nosotros. Y Judá dice: no, es que es mejor andar solo que mal acompañado. En ese momento, ¿quién es rey? Si ustedes notan Isaías, en el capítulo 5 se habla de la gran visión que tiene el profeta Isaías. Capítulo 6: en el año en que murió el rey, ¿qué? Usías, vi yo al Señor. Para Isaías, ya en su relato, la muerte de Usías fue una tragedia nacional. Haber conseguido un rey que caminara en los caminos de David, su padre, había sido muy difícil. Y se había levantado Usías como ese rey esperanza, el rey que había restaurado, el rey que había trabajado en pro de la restauración de la fe de Israel. Pero muere Usías. Y por eso es que los predicadores predicamos y decimos: ese es un momento trágico para Israel. Pero en ese momento más trágico para Israel es el momento en que Isaías tiene la más grande visión de Dios. Amén. Pero miren que del capítulo 6 al capítulo 7 pasan 20 años. ¿Quién estuvo en esos 20 años? Estuvo el hijo del rey Usías, que se llamaba Jotán. Jotán no fue inclinado al mal, pero tampoco tuvo una trayectoria tan trascendental. Así que en el relato Isaías no lo cuenta y pasa directamente ¿a quién? A el nieto de Usías, que se llama Acaz. Entonces
es el rey del momento histórico crítico en que Asiria se ha levantado como potencia, y Siria e Israel se unen y piden la ayuda de Judá. Acaz no quiso, pero entonces Siria e Israel se levantan y dicen: unámonos y vamos a atacar a Judá y los sometemos y ponemos un rey sobre Judá que nos apoye y que nos gobierne, y hasta tengan el rey para montarlo encima. Digo, vamos a montar a un Peleías, algo por ahí, y vamos a montarlo como rey allá para que nos apoye y así trabajar juntos. Cuando Acaz ve que se le viene el ejército de Siria y los de Israel, él se asusta, se preocupa. Dice: subieron a pelear contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y llegó la noticia a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y dice la Biblia: y se le estremeció el corazón, y se estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Eso me indica que Acaz tuvo miedo, se estremeció, porque dijo: ay, ¿qué va a pasar conmigo? Me van a acabar. ¿Por qué Acaz tiene miedo? Porque Acaz fue uno de los peores reyes de Judá. Acaz se había apartado del temor de Dios y se había entregado a la adoración de los dioses paganos, de los dioses paganos. Tomó a su hijo y lo sacrificó a uno de esos dioses paganos. Entonces era un hombre que no confiaba en Dios, no tenía temor de Dios, no tenía esa reverencia por Dios. Así que a Isaías le toca que profetizarle al heredero de las promesas de la línea davídica. Pero ese heredero de las promesas davídicas es un ¿qué? Es un pagano. No tiene temor de Dios. Estando en esa situación, entonces Israel tiene dos caminos. ¿Sí? Confiar en Dios o buscar un pacto terrenal. Permítame, yo corrijo acá. La expresión no es negar, sino confiar en Dios. El pueblo de Dios tiene dos caminos. O confía en Dios. Dios le manda decir a través del profeta Isaías, le dice: mire, Siria e Israel son dos cabos sueltos, esos no van a hacer nada. Son dos palitos que ya están a punto de caerse. Ellos no van a durar más de 65 años. Ya pronto se caen, ya pronto desaparecen, así que no tenga miedo de ellos. Tiene dos opciones: o confiar en Dios o buscar un pacto terrenal. Así que Acaz, ¿qué hace? Toma los tesoros de la casa de Dios, toma los tesoros del palacio real y dice: si Siria e Israel se unen contra mí, pues yo voy a unirme contra el que ellos tienen temor. Y va y le manda los tesoros de la casa de Dios y los tesoros del palacio real, y se los envía ¿a quién? Al rey de Asiria. Y le dice: yo soy tu siervo, yo me rindo, yo soy tu siervo, pero defiéndeme. ¿De quiénes? De Samaria, de Israel y de Siria. Viene el imperio asirio y ciertamente tomó a Israel, tomó a Siria y los hizo pedazos. Pero en ese momento en que él está en esa claudicación, en esa duda, confío en Dios o busco un pacto terrenal, es que se da la profecía de Isaías que va y le dice a Acaz, le dice: por Dios, por favor, confía en Dios. Esto es un problema de fe. Créale a Dios. Dios ha prometido que va a mantener el linaje de David.
Dios ha prometido que va a mantener la familia real. No crea lo que le dicen los enemigos, las voces de afuera. Dios va a mantener la familia. ¿Qué hace? ¿Qué dependía allí? Estaba en cuestionamiento la dinastía davídica. Y si fracasan, fracasarían por su falta de fe, por su falta de confianza en Dios. La cuestión de la fe va a determinar el destino de la dinastía y el destino de la nación. O ellos confían en Dios o son destruidos. Y esto es trascendental. ¿Por qué? Porque Dios les ofrece una señal de tal magnitud que virtualmente los obligaría a tener fe. Dios le dice: habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios. Demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Dios le dice acá: está bien, su problema es que no me cree. Está bien, pídame lo que quiera. Puede ser de abajo en la tierra o de arriba en los cielos. Pídame lo que quiera. Ese hombre había podido pedir cualquier cosa. Lo que pidió Gedeón, que el sol se detuviera, que la luna se detuviera, y Josué, que el sol se detuviera, la luna se detuviera, Dios se lo hubiera concedido. Porque Dios le estaba diciendo: pídame cualquier cosa que lo lleve a usted ¿a qué? A confiar en mí. ¿Y qué dice el rey Acaz? No, yo no voy a tentar a Dios. Tan humilde, ¿verdad? Tan buen cristiano. Yo no voy a tentar a Dios. Eso no era reverencia. Eso fue una ofensa para Dios. ¿Por qué una ofensa para Dios? Porque lo que está diciendo Acaz es esto: yo le puedo pedir a Dios cualquier cosa, y si Dios me lo concede, yo me voy a ver obligado ¿a qué? A creer y a merecer. Y ya él tenía vendido el corazón. Mire, de hecho, después de Acaz le mandó los tesoros de la casa de Dios y los tesoros del palacio real al rey de Siria, al rey de Asiria. Él mismo fue a llevarlos, y él fue a hablar en persona con el rey de Asiria en Damasco. Cuando sale de allá, él vio el templo que el rey de Asiria había construido en Damasco. Vino y le mandó los planos del templo al profeta, creo que es Usías, si no me equivoco, Urías. Y mandan y casi que desmantelan toda la casa de Dios y construyen el templo del Dios de los asirios en Jerusalén. Entonces es un momento crítico. ¿Por qué? Porque para el profeta Isaías dice: bueno, entonces ¿qué esperanza le queda a Israel? ¿Qué esperanza queda para Judá? ¿Qué oportunidad tenemos de que se cumpla? ¿Falló Dios en sus profecías? ¿Se equivocó Dios? Acá rechaza la oferta, rechaza de plano a Dios, y eso nos trae una tragedia, o no una tragedia, una gran bendición en medio de todo. Me perdonan que hasta aquí logré atrasar bien las diapositivas, les debo el resto, pero les voy a contar la historia. Como acá se negó a pedir la señal, entonces el profeta, inspirado por Dios, dice: bueno, como usted no pidió, yo se la voy a dar. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En medio de todo, ¿qué significa esta profecía? O sea, ya no hay esperanza en la línea davídica. ¿Qué nos queda? Nos queda mirar a Dios. Que Dios no nos ha abandonado. Que de pronto la línea de los reyes fracasó. Que de pronto la línea de los reyes se echó a perder. Que de pronto la línea de los reyes está en quiebra. Pero Dios no nos ha fallado. Dios está